Y si nada de esto ocurre, y si no puedes salir de ese mundo que te encierra, y aunque no vuelvas a mí, quiero decirte que yo siempre estaré aquí, paciente a tu lado, cuidando de ti. Vuelve, vuelve junto a mí, vuelve a ser feliz. Vuelve, 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 vuelve. Vuelve junto a mí. Muchas gracias y pues no sé si queréis algo más. Bon dia a tots. Moltes gràcies per vindre. En primer lloc, donar l'agraïment a l'Ajuntament de València i a la consellera, la regidora de Benestar Social, Consol Castillo, que m'acompanya. També a la regidora del grup Ciutadans, que ha pogut acompanyar-me aquest dia. L'acte que anem a fer és, seguint el lema de l'Associació Mundial d'Autisme i de l'Associació Europea, el lema d'este any és inclusió, tolerància i respeto. I la campanya consisteix en un testig que anem passant-se, fotografiant-lo i penjant-lo en les redes socials. Vull donar moltes gràcies a l'Ajuntament perquè és el primer any que fem aquest acte, perquè ha posat tots els mitjans a la nostra disposició, perquè inclús han tallat al trànsit la plaça i l'acte serà llegir el manifest d'Autisme Europa, tenint en compte que el manifest és per a tota Europa. Tots els països no estan com el nostre. N'hi ha països on els drets de les persones amb autisme no són respectats, molt menys del que estan ací. Llegirem el manifest d'Autisme Europa i després una adaptació al nostre país que ha fet les federacions espanyoles d'autisme. El manifest serà llegit per 5 associacions que participem en aquest acte. L'Associació Valenciana de Pares amb Persones amb Autisme, AMNAP, Música per a l'Autisme, ATEM, ASPAU i la Fundació TEA de la Comunitat Valenciana. Serà llegit per persones amb autisme, familiars o professionals. Primer va llegir per AMNAP Arturo, després llegirà ATEM, a continuació Música per a l'Autisme, després ASPAU i per últim la Fundació TEA de la Comunitat Valenciana. Passeu el testig per l'autisme. Moltes gràcies. Li dono la paraula a la regidora Consol Castillo. Breument, en primer lloc, donar-vos la benvinguda a aquesta plaça, que és la vostra plaça i aquest ajuntament, que és el vostre ajuntament. Dir-vos que per part de la corporació actual pensem que el nostre paper ha de ser el de facilitador de l'acció de totes les associacions que com vosaltres heu estat capaces de lluitar per defensar els drets de les persones que teniu al vostre costat i que necessiten del suport institucional per a, com diu el lema, ser objecte de la plena inclusió dins de la societat. Dir-vos que estem amb vosaltres i que anem a intentar posar tot el que estiga de la nostra part per facilitar la vostra tasca i la integració dels vostres familiars. Moltes gràcies per haver comptat en la nostra complicitat, perquè pensem que nosaltres tenim molt més a agrair-vos a vosaltres que vosaltres a nosaltres en aquests moments. Moltes gràcies. La foto passant-nos el testig. El testig està així. Moltes gràcies. Però si tenim així, bajamos en baixem. Manifiesto de Autismo Europa 2016. Vale. Promoviendo la inclusión, el respeto y la tolerancia de todas las personas con autismo en Europa. Con motivo del Día Mundial de Autismo 2016, Autismo Europa refuerza su llamamiento a la UE y los Estados miembros responsables de las políticas comunitarias
para que fortalezcan su compromiso con el fin de asegurar que las personas con autismo tienen garantizados sus derechos humanos fundamentales y de fomentar sociedades neurodiversas que se beneficien del potencial humano de todos los ciudadanos. Como nos recuerda el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en su mensaje de 2016. Este año se cumple el 10º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este Día Mundial del Autismo, hago un llamamiento para hacer avanzar los derechos de las personas con autismo y asegurar su plena participación e incluso como miembros valiosos de nuestra diversa familia humana, y que puedan contribuir a un futuro de dignidad y oportunidad para todos. El autismo afecta a 1 de cada 100 personas, lo que significa que en Europa actualmente hay alrededor de 5 millones de personas dentro del espectro del autismo. A pesar de que existe un conocimiento sobre lo que es el autismo en general, demasiadas personas con autismo y sus familias consideran que no se entiende bien qué implica esta condición. Sigue siendo víctima de múltiples formas de discriminación en toda Europa, lo que impide su inclusión dentro de la sociedad. Ha llegado el momento de que la sociedad tenga una mejor comprensión de lo que significa el autismo y elimine las barreras aisladoras que impiden la inclusión de las personas con autismo. Con este motivo, Autismo Europa y sus miembros hacen un llamamiento a los responsables políticos europeos, nacionalidades y locales para que se comprometan con las siguientes acciones. Bueno, a continuación va a seguir leyendo la representante de la asociación ATE. 1. Garantizar el pleno cumplimiento de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidades. Los derechos de las personas con autismo en todos los ámbitos de la vida están consagrados en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidades. Sin embargo, aunque este convenio, que es legalmente vinculante, ha sido ratificado por la Unión Europea y casi todos los Estados miembros, todavía estamos lejos de ver una Europa que asegure las mismas oportunidades a las personas con discapacidades. Para las personas con autismo, a menudo esto se traduce en graves dificultades en el acceso a la educación, el mercado laboral, el apoyo a lo largo de la vida, los servicios públicos y la asistencia sanitaria, así como la falta de acceso a la información y la falta de adaptaciones para la sensibilidad sensorial, etc. Esto les impide participar plenamente en todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a los responsables políticos para que cumplan con las obligaciones señaladas en la Convención y para garantizar plenamente los derechos de las personas con discapacidad. 2. Avanzar una estrategia europea sobre autismo. La declaración escrita sobre autismo fue adoptada de forma oficial en el Parlamento Europeo en septiembre de 2015 y firmada conjuntamente por 418 miembros del Parlamento Europeo. El documento pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros la adopción de una estrategia europea sobre autismo que apoye una detección y diagnóstico certeros en toda Europa, que promueva intervenciones basadas en la evidencia y el apoyo a todas las edades, que impulse la investigación y estudios de prevalencia en toda Europa y fomente el intercambio de los mejores casos de buenas prácticas. Autismo Europa pide a los responsables de las políticas comunitarias que reactiven nuestra llamada a la acción y procedan al apoyo de estos elementos clave, tal y como se indica a continuación. 3. Asegurar que las personas con autismo y sus familias reciben el apoyo que necesitan a lo largo de toda la vida, desde una temprana edad, permitiendo que participen de una forma plena en todos los ámbitos de la vida. El diagnóstico precoz y el apoyo profesional desde una temprana edad permite que los niños con autismo puedan desarrollar todo su potencial. Debe proporcionárseles en colaboración con las familias que lo necesiten, el adecuado apoyo. Por tanto, es imprescindible que se realicen inversiones que aseguren un diagnóstico en autismo lo más temprano posible, utilizando criterios reconocidos internacionalmente, sin largos tiempos de espera que impidan a los que lo necesitan tener acceso a los apoyos. El diagnóstico debe estar disponible también para los adultos. Es esencial que un diagnóstico en autismo vaya seguido de un apoyo individualizado y multidisciplinario por parte de los servicios públicos y que esta información esté disponible para los padres para que sepan qué paso dar en cada momento.
Este apoyo debe darse en todas las edades y desarrollarse gradualmente de acuerdo con la evolución vital de cada uno. Ya. 4. Garantizar el acceso a la educación adaptada en centros inclusivos. La educación es algo más seguir un plan de estudios. También consiste en tratar de lograr una mejor comprensión del mundo y adquirir de habilidades para enfrentarse a la vida. Permite a los niños entrar en contacto con personas que son diferentes a ellos mismos y explorar la diversidad del mundo que les rodea. Asegurar que los entornos educativos convencionales puedan recibir a niños y a niñas con autismo es fundamental, no solo para las personas con autismo, sino también para los niños fuera del espectro, quienes conseguirán una mejor comprensión y adaptación de la diversidad humana. Por lo consiguiente, insistamos que los niños y jóvenes con autismo sean incluidos de forma real y efectiva en entornos educativos convencionales, recibiendo el apoyo adecuado y las adaptaciones necesarias para que puedan desarrollarse bien. 5. Fomentar el acceso al empleo de las personas con autismo. Las personas con autismo tienen muchas más probabilidades de estar desempleados que el resto de su población. Tal y como destacó el secretario general de Naciones Unidas en su mensaje por el Día Mundial de la Concienciación sobre Autismo 2016, se trata de una pérdida de potencial humano, especialmente a la luz del compromiso y habilidades de muchas personas con autismo. Aún queda mucho por hacer para garantizar que se han hecho adaptaciones que permitan a las personas con autismo acceder a un empleo y que pueden conversarlo una vez que lo encuentren. Los empresarios necesitan orientación sobre formas accesibles para personas con autismo a la hora de realizar los procesos de la selección personal. Los trabajadores con autismo deben tener acceso a orientación y apoyo específico y debe hacerse un esfuerzo especial para adaptar el entorno de trabajo a sus necesidades sensoriales. 6. Favorecer los servicios de apoyo dentro de la comunidad en lugar de la atención en centros psiquiátricos. Según lo establecido en el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades, las personas que requieren cuidados deben expresar dónde quieren recibirlo. La atención y cuidados en grandes centros psiquiátricos supone un aislamiento y limita la autonomía personal, obstaculizando también el desarrollo personal y la autodeterminación. Hacemos un llamamiento a los responsables políticos para emprender de forma proactiva una transición de la atención institucional hacia los servicios de apoyo en la comunidad y a retirar cualquier financiación que se destine a la construcción de nuevos centros psiquiátricos. Ya no llega seguro. Mira, aquí, que lo tengo. Ponlo aquí. Sí, tenemos nuestro papel. ¿Aquí? ¿Qué quieres que haga? ¿Que se mueva? ¿Un micrófono? Espera. Espera. Cuando te lo acerquen, ¿vale? Qué chico. Da, por el piso. Tranquila, ¿Qué? Aquí. 7. Luchar contra la discriminación y proponer una imagen positiva de las personas con autismo. Espérate un poquito. Ahora, sigue. Como condición invisible en gran medida es necesario aumentar la concienciación sobre lo que significa vivir con autismo. Ven más rápido. Con autismo. Pero más aún, tal y como se indica en el artículo 8 de las CDPD, deben hacerse mayores esfuerzos a todos los niveles para proponer percepciones positivas y una mayor conciencia social. Respeto de las personas con discapacidades. Es imperativo que se hagan mayores esfuerzos para luchar contra los estereotipos nocivos mediante la promoción de la sensibilización sobre las competencias. Acércate más. Y así
capacidades de las personas con autismo y sus aportaciones en el puesto de trabajo y en la comunidad de su conjunto. Acércate más al micro. Y aquí. 8. Proponer la investigación que tenga un impacto positivo en la calidad de vida de las personas con autismo, incluyendo a los adultos. Se necesita una mayor inversión en investigaciones que nos ayuden a saber cómo mejorar la calidad de una vida a las personas con autismo de todas las edades, en lugar de simplemente tratar de entender las causas del autismo en niños y niñas. Hacemos un llamamiento a los responsables políticos para que promuevan más fondos dedicados a las investigaciones que busquen tener un impacto positivo en las vidas cotidianas de las personas con autismo y asegurar que el enfoque de los derechos humanos desde el cual que se entiende el autismo no se vea ensombrecido por el enfoque médico. De esta manera se solicita a la sociedad y a los poderes públicos un compromiso firme con las siguientes prioridades: garantizar que las políticas públicas cumplen con las obligaciones que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas y su participación plena en la sociedad. Avanzar en el desarrollo de la estrategia española sobre autismo, que promueva una mejor detección del autismo, así como el desarrollo de intervenciones basadas en la evidencia y fomente la investigación sobre la prevalencia o el intercambio de buenas prácticas. Asegurar la detección y el diagnóstico precoz de los TEA, también en personas adultas. Garantizar que las personas con TEA y sus familias dispongan de los apoyos que necesitan desde las primeras etapas de sus vidas y a lo largo de todo el ciclo vital, de manera que puedan participar plenamente en la sociedad. Promover el acceso a una educación especializada en entornos inclusivos, garantizando que estos contextos se encuentren preparados para responder a las necesidades de cada alumno o alumna con TEA y que cuenten con los apoyos y ajustes necesarios para asegurar la inclusión educativa de este alumnado. Fomentar el empleo de las personas con autismo. Facilitar los apoyos necesarios para que las personas con autismo puedan mantener el empleo, incluyendo la orientación a las empresas en los procesos de contratación y en los ajustes que se pueden hacer en los puestos de trabajo. Abandonar la institucionalización y los servicios asistenciales en favor de modelos de apoyo basados en la comunidad que promuevan el desarrollo personal, la inclusión y que fomenten la autodeterminación. Luchar contra la discriminación y promover una imagen social positiva de las personas con autismo. Combatir los estereotipos que existen sobre el autismo, promoviendo la concienciación sobre las competencias y capacidades de las personas con TEA y sobre el valor que aportan a la sociedad en su conjunto. Promover iniciativas de investigación que repercutan positivamente en la calidad de vida de las personas con autismo, incluyendo a las personas adultas, garantizando una aproximación basada en el respeto a los derechos humanos y en la comprensión del autismo. En este sentido, las personas con TEA, las familias y el movimiento asociativo agradecemos que nos acompañéis con motivo de este día y nos ponemos a vuestra disposición para conseguir una sociedad más inclusiva, tolerante y respetuosa.
Hola, buenos días. Vamos a hacer la suelta, la típica suelta de globos azules. Vamos a empezar a repartir los globos. Vamos a recordar que los tenemos que tirar todos juntos. No los soltemos los globos y los tiraremos todos juntos. Vamos a ir acercándonos a las vallas y los iremos cogiendo. En cuanto estén todos repartidos, haremos la cuenta atrás y los soltamos. A veure, un moment. Tots els que han llegit el manifest poden pujar un moment per fer-se una foto amb la regidora? Tots... En globo, en globo. ¿Lo lees? Muy bien. Buscando a Loles. Se n'ha anat? Loles. Puja. A veure, col·loca't per on pugues. Pasa tú davant de nosotros, que tú eres la protagonista. Ahí davant. Gràcies. A veure. Foto. Sí. Bueno, pues ya. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. ¡Venga! Pues Amparo, ara hem de reunir-se i fer com una... Ai, perdó, fer una mena de protocol de coses que són bàsiques i que se poden fer fàcilment i preparar-les i... Les gràcies a l'Ajuntament de València i a les regidores que ens han acompanyat. I fins l'any que ve, bueno, recordar-vos que esta nit hi ha una il·luminació en la Ciutat de les Artes i les Ciències promoguda per l'associació ASPAU, en la que també participarem moltes associacions i fundacions de València. Esteu tots convidats a acudir a la il·luminació esta esperà. Gràcies. Rézale a la luna y pídele al sol, sentado a la brisa del mar, que su luz siga iluminando esta ciudad. Que su luz siga iluminando esta ciudad. Gracias, ya hemos acabado. Muchas gracias.